Hola amigos cliqueros, es tiempo de jugar. Comienza Playmo Podcast, el programa de podcast dedicado a los clics de Playmobil. Bienvenidos una vez más a esta nueva entrega. Os recuerdo que podéis encontrar Playmo Podcast en vuestro agregador de podcast preferido, Spotify, iVoox, Spreaker, Google Podcast o bien a través del canal de YouTube. En cualquier caso, suscribiros para no perderos ningún programa. Y sin más, empezamos. El unboxing sonoro. Como ya comenté en aquel Playmo Podcast número 40, donde hacía un repaso de todas las referencias hasta el año 2020 de fútbol de Playmobil, mencioné cuál fue el primer set de Playmobil con temática de fútbol. Pues bien, hoy vamos a hacer un repaso en el unboxing sonoro de esta referencia. Tenemos que irnos hasta el año 1996, prácticamente 10 años antes de que Playmobil apostara por una línea de fútbol en sí, con el primer mundial para el que sacó referencias tal como las conocemos, con sus jugadores, con sus campos de fútbol. Y es que allá para el año 1996, Playmobil sacó una serie de sets que se basaban en deportes de calle, en deportes jugados en la calle, baloncesto y, como no, de fútbol. Y la primera referencia basada en este deporte es la 3868 1996 y era una cancha, un juego de Street Cup de soccer. Sí, sí, de soccer y se llamaba Street Cup. Vamos a hacer un repaso de esta pequeña referencia. Pues como os digo, esta cajita, este set, el 3868, año 1996, como os estoy diciendo, eh, se basaba en un juego de calle de fútbol, pero no en una cancha grande, sino esta que es una cancha pequeñita, con dos porterías bajitas, pequeña, y en la cual juegan 4 jugadores, un 2 contra 2, en la cual no hay fuera de banda, por ejemplo, y está todo cerrado. ¿En qué componía este set? Pues bien, lo componían 4 jugadores, que parece ser que era el equipo azul y el equipo rojo, cada uno con una indumentaria totalmente diferente, eso sí, basada en el fútbol, con balones pintados, ponía soccer, ponía fair play, que también se veía en las vallas, con lo cual este mensaje de juego limpio. Y ya os digo, había 2 jugadores del equipo azul, con camisetas azules, pantalones blancos, algunos detallitos también en azul, y 2 jugadores en rojo. Uno con los pantalones blancos y la camiseta roja con un balón de fútbol en grande, y otro con la camiseta blanca con las letras de Fair Play y pantalones rojos. En sí no eran uniformados de fútbol, pueden ser unos personajes con un chándal o con ropa deportiva, pero en sí uniformados de fútbol. Eran unos Playmobil normales, unos clips normales, algunos llevaban una especie de cinta en el pelo, verde en el caso azul, roja en el equipo rojo, y llevaban diferentes pelos, unos con el pelo un poquito más largo, morenos, rubios, querían representar esto, el juego de calle. ¿Qué más componía este set? Pues bien, como ya os he dicho, componía dos porterías pequeñas que iban rodeadas de una valla. Esta valla se dan diferentes mensajes, tenían diferentes letras. Pues por ejemplo, ponía Fair Play, como os he dicho, con 2 tarjetas, una roja y una amarilla. En otras ponía Street Cup, que parece que sea la temática de estos juegos. En otra había una especie de podium. Y luego había otra que ponía soccer, con lo cual entiendo que este set está bastante dirigido al mercado norteamericano, al mercado estadounidense, porque al final soccer se le conoce en Estados Unidos y poco más. Como sabéis, fútbol es la denominación que todos conocemos. ¿Qué más nos podemos encontrar? Pues en otra valla ponía Cool Ice, como si fuera un anuncio de helados, en otro Pure Energy,
si fuera un anuncio de bebida energética o de bebida refrescante. Esto cerraba el campo de juego con estas dos porterías que os digo y pues esto representaba un partido en este tiempo de juego. ¿Qué más teníamos? Pues un marcador donde te viene Team A en logos rojos y Team B en letras azules con un pequeño marcador donde podías ir anotando tus goles y el reloj de tiempo. Un reloj analógico, tipo de manilla de toda la vida, y luego había un par de banderines que podías poner donde ponía Street Cup. Como veis, el juego tampoco era especialmente detallado, ni una gran maravilla, ni incluso muchos no lo recordaréis o a lo mejor no lo habéis visto jamás. Que a mí es lo que me pasó hasta descubrirlo cuando en el anterior Primo Podcast me puse a investigar cuál era el primer set de Playmobil basado en el fútbol. No es de los sets más bonitos, ni es de los que va a pasar a la historia, ni quizás de los más buscados, si no es que te gusta este tipo de sets de juego. Ya os digo, se sacó en una línea de deportes de calle, pues había de baloncesto y de alguno más, y por lo como ya os he comentado, parecía ir dirigido al mercado estadounidense con esta referencia al soccer eh, cuando es el fútbol, la denominación en el resto del mundo prácticamente. Es curioso, hasta entonces Playmobil no sacó ningún set en referencia al fútbol y es más, tuvimos que esperar hasta 10 años más a que sacara una línea, por así decirlo, oficial o basada en selecciones, porque sí que hubo entre esta referencia que estamos mencionando y aquella algún otro tipo de caja o de set con este tipo de jugadores sin basarlos en ningún equipo ni en ninguna selección. No sé qué os ha parecido, si lo conocéis esta referencia y si os ha gustado. Hasta aquí el unboxing sonoro basado en el fútbol. Esta referencia del año 1996, la 3868. Esto es todo por hoy. Recordad, podéis encontrar todos los programas de Playmo Podcast en las principales plataformas de podcasting, en YouTube y en las diferentes redes sociales. Os animo a compartir vuestros comentarios en todas ellas. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, la vida puede ser maravillosa mientras tengamos tiempo para jugar con nuestros clics. Un saludo, te espero en el próximo programa.